Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Los saludamos en este día. De acuerdo con la cuenta del tiempo, hoy es un día 12 conejo. Su regente protector, Mayahuel. ¿Quién es Mayahuel? Es la energía femenina de la medicina. La energía masculina de la medicina es Pahtecatl, ¿verdad? Entonces, para ello nosotros necesitamos entender que para nuestros pueblos originarios no existen, no existen los dioses. Para la concepción para nuestros pueblos originarios existen las energías y que están vivas, como por ejemplo el maguey es una energía viva. La esencia de la misma planta está viva. El conejo, pues tiene vida, ¿no? El conejito. Entonces, y así todas las energías. Muy pronto terminaremos una trecena, pero para ello, pues vamos a compartir el día de hoy un relato muy acorde, muy ad hoc a la energía del día de hoy, ¿verdad? El cuentito se titula Noignitzin Tochli, mi hermanito, el conejito. Después compartiremos un relato, una de mis favoritas de tantas, que es El gusanito valiente, que nos viene a enseñar cómo cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos encarnado, personalizado a este gusanito valiente. Bien, vamos a iniciar con el primer relato que se titula Mi hermanito el conejito. Dentro de los pueblos originarios de la región de la montaña, principalmente con pueblos que hablan, viven, preservan todavía las tradiciones, la filosofía de los pueblos originarios. Nosotros creemos que al momento de nacer, ¿verdad? Que al momento de nacer, nosotros nacemos con un animalito dual, con nuestro otro yo. Algunos lo traen más potencializado, algunos no, pero todos podemos desarrollar esta cualidad de trabajar con nuestro nahualito. Sí, si muere la persona, el conejito muere o su nahualito. Si el conejito muere, la persona también muere. ¿Sí? ¿Y cómo podemos nosotros saber cuál es nuestro nahual y nuestro tonal? Para ello, nuestros ancestros desarrollaron una gran habilidad en la cuenta del tiempo, con tu fecha de nacimiento, año, día, mes y hora de nacimiento, podemos nosotros encontrar nuestro tonal, qué día nos corresponde. Son 20 tonales y nos corresponde cada uno de nosotros. Ese hermoso trabajo se le llama Kaupoali, la cuenta del tiempo, y que está presente en ese hermoso tonal Machillotl, que es el mal llamado calendario azteca. No es un calendario. Bueno, puesto en contexto todo esto, vamos a iniciar. En aquellos tiempos, les estoy hablando del año de 1995, ¿sí? Una pareja decide unirse en matrimonio. Se apartan de sus padres, construyen su propia casa y pues como dice el dicho, casado, casa quiere. Y se fueron a vivir en esa casa. Era la parejita, ¿verdad? Trabajaban en el campo, en tiempo de lluvias el señor pues sembraba
maíz, sembraba frijol, sí, lo mismo de siempre. Y la señora pues se dedicaba a la cocina, el señor llevaba sus chivitos, sus vacas a cuidarlos. En el transcurso del tiempo, la señora logra embarazarse, ¿no? Logra embarazarse. Y pues al periodo de 260 días, ¿verdad? Al periodo de 260 días, que es equivalente a los 9 meses de gestación del bebé, nace este bebé sano, un niño muy fuerte, muy sano, muy sonriente, a pesar de su edad. Pero su abuelita, la mamá de su mamá de este niño, era Cihuatlapahtiquetl. ¿Quién es Cihuatlapahtiquetl? La mujer medicina que ayuda a traer al mundo a los hijos, a los niños. Entonces, ese día, la señora empieza a bañar al niñito, lo empieza a bañar, prepara hierbitas para poder limpiarlo, prepara té para la señora que no sufra la recaída, ¿no? Entonces, cuando la señora empieza a bañar a este bebé, se da cuenta de una marca. En esta parte de la orejita tenía una parte como una mancha lleno de pelos, como si fuera el pelaje del conejo. Y en su cadera tenía igual una manchita, como si fuera un lunar, pero un poquitito más grande, que tenía muchos vellitos como si fuera del conejo. La abuelita es muy experta en eso. Después de bañarlo, lo sahuma y empieza a preparar un hilito rojo para ponérselo y busca una semillita que le llaman el ojo de venado. Le hace un recito a este collarcito como protección y después de bañarlo, ya en la tarde, llama a su yerno y se ponen a platicar los tres, la señora, el señor y la abuelita, en este caso del bebé, ¿no? Y entonces les dice, este niño tiene un abuelito y yo sé que es un conejo por las marcas que trae en la orejita izquierda y en su cadera. Es necesario que ustedes busquen a alguien más que nos ayude a cuidar a este hermoso bebé, ¿no? Y ya, pues los papás son jóvenes, ¿no? Incrédulos de eso. Le dice, sí, el señor le dice, sí, suegra, entiendo perfectamente. Claro que vamos a hacer ese trabajo, pero que no se les olvide. Y el señor dice, no, no, no se nos va a olvidar, suegra, no se preocupe, ¿no? Entonces, mientras la señora estaba en la casa, porque ella sabía y creía en estas protecciones, siempre en la entrada de la casa, en la puerta, hizo un tejidito de ajo, puso como un collarcito de ajo. En cada esquina puso un chile seco, el más picoso, lo amarró con un hilo rojo y un hilo negro y le dio su recito en cada esquina. Cuando ella estaba, la señora, cuando ella estaba ahí presente, pues no pasaba nada, ¿no? Todo tranquilo, todo bien. Pero después, ¿qué dice la señora? Le dice a su hija y a su yerno, bueno, ahora es justo que los voy a dejar. Pues tengo que atender también a mi esposo, ¿verdad? Porque lo dejé en la casa. Siga mis recomendaciones. Así decía la señora. Le dice, sí, no se preocupe usted, pero por esta inexperiencia de los jóvenes que se juntan, se casan, que no creían mucho en esto. Entonces, pasando los 40 días, la señora pues se va a su casa a seguir con su vida cotidiana. Les dice, yo los vendré a visitar cada tercer día, pero necesito que sigan mis instrucciones. Sí, sí, lo que usted diga, ¿no? Todo decía. Entonces, pues una mañana la señora ya se levantaba, ya se sentía bien, agarra, ¿verdad? Agarra
los chiles secos porque olían mucho, decía ella. Igual el ajo lo despega, dice, no, es que huele mucho esto, no sé por qué lo puso mi mamá. Quita todas estas protecciones y los tira a la basura. Oh, qué gran error. ¿En serio? Así sucede a veces por la inexperiencia. Resulta que después de hacer esto, el niño no podía dormir, lloraba, se desesperaba y la señora se desesperaba también toda la noche, y llora y llora y llora. Nunca pudo dormir este bebé. Pasado esto, le dice a su esposo, oyes, el niño no me dejó dormir. Le dice, sí, pues a mí tampoco me dejó dormir. Pero ya dormirá en el día, no te preocupes, se le pasará, podría hacer unos cólicos, prepárale un tecito, dale en gotitas o bébelo tú, ya que le das pecho, pues con eso se va a curar. Bueno, lo tomaron todo sin preocupación, ¿no? Todo mejorará, decían ellos, ¿no? No creemos en esas creencias de nuestros antiguos abuelos, nada, son puros tonterías, así como muchos decimos cuando recién tenemos nuestro primer bebé. Pasa los días y al tercer día llega la señora y empieza a revisar. Le dice, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no, pues, no, dónde están las protecciones? Y la señora le dice, mamá, es que los quité, huelen mucho. Yo los puse por una buena causa, hija. Y ya fueron a ver al señor que les dije. ¿Quién señor, mamá? Les dije que fueran a ver a don José para que sahumara a este niño y que le pusiera un collarcito de obsidiana de protección. Así literal le van a decir, necesitamos un collarcito de protección para el bebé. No, es que no nos dio tiempo, es que tuvimos que hacer otras cosas, es que teníamos... Empezaron a inventar pretextos y pretextos. Les dice, esto no es un juego, este no es un juego, ¿eh? Les anticipo, está en juego la vida de mi nieto. Y la señora lo empezó a desvestir al bebé para bañarlo, cuando se dio cuenta que en la partecita del cuello tenía dos puntitos, casi ni se veían. Y la señora se espantó, dice, ¡újule! Les dice, cuántas noches van que quitaron las protecciones? No, pues es que apenas 2 noches. ¿Apenas 2 noches? ¿Ya se dieron cuenta que tiene en el cuello? Dice, no, pues sí, tiene 2 marcas. Posiblemente algún zancudito le picó. Un zancudito. No, no es un zancudo. Le están robando la energía. Y ustedes casi estoy segura que al dormir casi mueren. ¿Sí o no? Sí, es que me canso, es que el Señor dice es que ya en el trabajo. Muy molesta la señora. Agarra al bebé y lo envuelve, lo carga con su rebozo y se va. Empieza a caminar a buscar se va a la casa de don José. ¿No? Llega, es su compadre de pila. Dice, compadrito, te vine a ver que me ayudes. Dice, sí, dígame, ¿en qué le puedo ayudar, comadrita? Traigo a mi nieto, necesito que le haga usted una protección y le dé su collarcito para que pueda crecer bien y, como decimos nosotros en náhuatl, mamoyolchicahua, que se fortalezca espiritualmente, energéticamente, emocionalmente, sobre todo emocionalmente y espiritualmente. Le dice, sí, claro. El abuelito José agarra, lo empieza a rezar este collarcito con el humo del copal y del pericón. Empieza, le rezó. Dice, a ver, tráigamelo para acá el niño, comadrita. Lo empieza a revisar y tenía 2 puntitos. ¿Por qué no me lo trajeron luego? ¿Por qué tienen que esperar hasta que les pase algo a los niños? ¿Por qué nunca han entendido ustedes? Le dice, pues compadrito, yo se los dije a mis hijos, pero pues
no me obedecieron. Le dice, mire, el día de hoy, ahorita te voy a preparar unos ataditos de pericón en forma de cruz. Llegando, lo pones uno al frente y uno debajo de su cobijita del niño. Y por favor, usted no se me duerma. Yo esta noche iré en busca de su animalito, de tu nietecito. Le dice, ¿acaso tú no sabes, no ves la marca que tiene? Sí, pues es un conejito. Exacto. Y si no nos apresuramos este día, ese conejito lo van a exterminar su energía. Está muy vulnerable ahí donde está. Sí, compadrito. Bueno, ¿qué necesito, compadrito? Necesito un guajolote, necesito mezcal o aguardiente, ¿no? Pero a la voz de ya. Necesito que en este momento nos pongamos a trabajar, ¿no? Y la señora, pues bien preocupada, llega a la casa de su hija y empieza a sahumar con pericón, después con copal, después empieza a sahumar todo alrededor de la casa, sí, con chile seco, y haciendo su rezo y todo. Y llegando en la tarde, el señor, el papá del niño, le dice, suegra, huele muy feo. Por respeto no te doy tus varazos, tú. Por poquitos se nos va nuestro bebé. No, ¿cómo crees, suegra? Cállese y obedezca lo que yo le voy a decir. Al igual a su hija le dio una regañada. Le dice, el día de hoy, no sé cómo le vayas a hacer, pero no te vas a dormir y al día siguiente no te vas a ir a trabajar. Trae tu machete. Trae su machete y le dice, tráelo para acá. Ahí en mi morralito, búscame sal de cal. Así se llama, sal de cal. Y tráeme una jícara de agua, tráeme pericón, tráeme canela molida, tráeme tabaco. Y le empieza a rezar y lo empieza a bañar este machetito, a empoderarlo. Le dice, esta noche tendremos una guerra espiritual muy fuerte. Te necesito despierto. Así es que si te tienes que preparar café o lo que tengas que tomar, prepárate tu aguardientito. Lo vas a necesitar para agarrar fuerza. Le dice, sí, suegra, pero pues no se enoje. ¿Cómo no me voy a enojar si les recomendé qué es lo que tenían que hacer con mi nieto? ¿De acuerdo? Y el abuelito José, con ese guajolote, con ese aguardiente, llevó el presente con el círculo de abuelitos que le van a ayudar a proteger, ¿no? Igual al abuelito José lo regañaron estos abuelos del círculo, le decían, oye, bueno, ¿no sabes cómo trabajamos? Le dice, sí, abuelos, pero pues ayúdeme, ahorita ayúdeme, ya después me regañan, ¿no? Y empiezan a preparar. ¿Y cómo es? Dando a las 10 de la noche, en el patio prendieron una fogata. De pronto se veían algunas bolas de fuego, andaban rondando ahí en la casa. Se escuchaban ciertos animales alrededor de la casa. Sí. Y el señor, pues, el papá del niño empezó a tener miedo, a temblar. Y entonces la señora le dice, tienes que estar bien preparado, valiente, sin miedo. Tómate tu aguardientito. Se toma su aguardiente y le dice, tienes que respirar. Respira lo más fuerte que puedas, porque tendrás que contener esto, ¿no? Ya más noche, como a las 12:45, empiezan a escuchar ruidos, ¿no? Todo tipo de ruidos, de todo tipo de animales, como si ya vinieran cerca, pero no aparecían. El aire era frío, casi cortaba. Y entonces, de la nada, se aparece una pequeña serpiente queriendo entrar a la casa. Tan pronto vio la serpiente, el señor agarra, le da un machetazo, no le pega, se mueve la serpiente
y le dice, si no te vas, aquí te mato, ¿no? La serpiente dio media vuelta y se fue. Al poco rato llegaron unos murciélagos, empezaron a revolotearse y andaban así en el aire. Y el Señor agarraba con su aguardiente y les aventaba el aguardiente. En ese momento, la señora, su suegra, le dice, ya vendrán más ataques, pero a las 12:45 llega mi compadre y con él vamos a dar batalla, ¿no? Porque hoy se decide si nos lo quitan el bebé o no, o nosotros tenemos que ganar, ¿no? Y bueno, aquí el don José ya había rescatado, era un conejito pequeñito, estaba temblando porque pues le hacían daño, ¿no? Se lo trajo el abuelito José en su morralito, lo echó, lo enredó con su cobijita y lo metió en su morralito y lo traía y lo traía. A las 12:45 llega a la casa de la abuelita, le dice, ¿qué pasó, compadrito? Ya llegué. Yo sé que ya los vinieron a visitar estos amigos. Le dice, sí, acaban de venir. Ah, déjamelos, ahorita ya estoy yo aquí. Y no vengo solo, ¿eh? Le dice, sí, pero ¿dónde están? Tú no te preocupes, mujer, ¿no? Ya entran a la casa, le dice, este conejito, ponlo debajo del tecuil, ahí mételo. No, estaba temblando el conejito, pero el niño estaba dormidito, el conejito estaba temblando. Lo envuelven en esa cobijita, lo ponen, empieza a calentarse, ¿no? Y entonces escucha más ruidos, ¿sí? Entonces le dice el señor don José, le dice al papá del niño, no te preocupes, son nuestros amigos, ¿no? Llegaron en los árboles, se vinieron a sentar varios tecolotes, lechuzas, ¿sí? A lo lejos se escuchaba cómo las garras de los ocelotes rayaban los árboles, le pegaban, ¿no? Y así estaba, y así estaba. Ya eran las 4 de la mañana, ¿sí? Cuando vieron, llegó un burrito corriendo, ¿no? Venía galopando. Pero al momento de que venía galopando, el señor estaba con su machetito, ya estaba cabeceando. Le enseña el machete, le levanta y le pega en su oreja. Le rebana su orejita del burrito. Allá fue a caer la oreja. Y en ese momento el burrito grita, ah, malvado, pero ya verás que no eres tan fuerte como tú crees. Cuando el señor lo voltea a ver, pues el burrito está hablando, ¿no? Se fue. De ahí más tarde llegan otros animalitos, igual el señor con su machete les dio su buena calentada con el machete. Entonces, al día siguiente, el señor le dice, este conejito me lo voy a volver a llevar, yo lo voy a cuidar. Yo lo voy a cuidar ahí, cerca lo voy a tener. Yo lo voy a proteger. Y ahora, de aquí en adelante, le dice a la pareja joven, háganle caso a su mamá. Hoy se salvó tu hijito, pero a la próxima, si ustedes no hacen caso, les puede suceder algo más a este bebé. Siempre debemos de protegerlo, ¿sí? Entonces, el abuelito José les dice, si ustedes solamente se dedican a creer lo que ya hay en la vida, eso no debe de ser así. Esto existe, por algo les recomendamos, ¿sí? Y desde entonces se veía ahí en el pueblo un abuelito con una orejita mocha, había una abuelita que le cortaron en esta parte de la mejilla, pues eran ellos, ¿sí? Entonces, así es como se cree todavía en algunos pueblos originarios y todo está interrelacionado con una vida, con nuestro animalito de poder, que también podemos escoger nuestro animalito de poder y empoderarlos, sí,
Sí, sí existe. Y tan así que hay todavía grupos, ¿no?, que lo siguen trabajando en secreto. Sí. Bueno, el siguiente relato que les voy a compartir el día de hoy, el título de este relato se titula El gusanito valiente, Ocuilin Yolchicahuac. Está en español y en náhuatl. En YouTube, en nuestro canal, visítenlo, ahí encontrarán estos relatos en forma bilingüe, en náhuatl y en español. ¿Sí? Dícese que en un día, en un pueblo de gusanos, se llama Gusanolandia, en este lugar, pues vivían todo tipo de gusanos, grandes, pequeños, gordos, flacos. La gran mayoría estaba feliz con su naturaleza. Jugaban, corrían, comían hierbas, ¿no? Se divertían. Pero había un gusanito que no estaba tan contento con lo que estaba haciendo, con su vida. Todos los días se iba al manantial de agua y veía cómo llegaban mariposas hermosas con sus alas enormes de colores, ¿no? Expandiéndose. Y entonces él decía, la única diferencia entre yo, gusanito, ellas mariposas, ellos mariposas, son sus alas. Yo también me convertiré en una gran mariposa, ¿no? Le diré a mi papá, a mi mamá, ¿no? Pero para la sorpresa del gusanito, dice, se va a la casa, llega a encontrar a la mamá viendo su telenovela, bien tranquila, y llega el gusanito, le dice, mamá, ¿tienes unos minutos que me regales? Le dice, sí, claro, dime. Bueno, yo quiero ser una mariposa para ser libre y encontrar sabiduría, ser diferente. Le dice, hijo, yo sé que lees muchas telenovelas, muchos libros de fantasía, pero mira, ¿no eres feliz siendo gusano? Le dice, no, mamá, yo no quiero morir siendo gusano. Bueno, y entonces, enséñame a convertirme en una gran mariposa. Mira, hijo, no tengo tiempo, déjame ver mi novela. ¿No ves que yo estoy ocupada? Sí, mamá, pero pues es que estás viendo nada más tu novela. Sí, pero eso para mí es importante, esa novela. Ven, el hecho de que dejó pasar todo eso. Dice, pero va a llegar mi papá. Mi papá sí me va a ayudar. De acuerdo. En ese momento llega el papá y le dice, papá, tú que eres mi héroe, tú que eres valiente, yo también, yo sé que eres valiente. Necesito que me enseñes a cómo convertirme en una gran mariposa. Le dice, mira, hijo, la verdad, vengo muy cansado. Este día tuve un día fatal. ¿Por qué te quieres convertir en una mariposa, hijo? ¿Acaso no eres feliz? Mira, ve a tus hermanitos, andan felices, juegan, corren, brincan, hacen todo lo que quieren. Ándale, ve tú también. Dice, no, papá, yo no quiero, no me gusta la vida del gusano, porque solamente me ando arrastrando en la tierra, yo también quiero volar. El papá suspira y le dice, hijo, por favor, entiéndeme que vengo cansado, ya habrá otro día que yo platique contigo, pero por favor, tengo mucho trabajo. Vengo de la oficina lleno de trabajo y tú con tus tonterías. El gusanito valiente sale de la oficina de su papá y en la casa, en su biblioteca, muy triste, muy triste. Dice, mi papá debería de ser mi héroe, pero pues ni modo. Va y le pregunta a su primo,
a sus tíos, y todos se reían, se burlaban de él. Vamos, tonto, ¿cómo crees que tú, pues? Y luego tú, no, pues, mira, vente, vamos a jugar, deja de pensar tonterías. Y así se la pasaba. En las mañanas, en las tardes, contemplaba el sol, contemplaba las aves que volaban. Dice, algún día voy a volar. Yo lo sé que lo voy a lograr. Una mañana encuentra a su amiguita, la hormiguita. Venía caminando ahí la hormiguita, muy contenta. Le dice, amiguita hormiga, tú que eres aventurera, tú que conoces lugares muy, pero muy hermosos. ¿Por qué? ¿Por qué no me enseñas a convertirme en una gran mariposa? ¿Crees que eso sea posible, hormiguita, hormiguita? Se le queda viendo y le dice, sí, eso que tú estás pensando y queriendo hacer, es posible. Por supuesto que es posible. En esta vida nada es imposible, ¿no? Y dice el gusanito, ¿y me apoyarías en ir en busca de esta aventura? Claro, para eso somos los amigos, ¿no? Si no, ¿para qué están los amigos? De acuerdo, no, contento, vamos, ahorita no. Le dice la hormiguita, gusanito, para el día de mañana, antes de que salga el sol, nos vemos aquí en este mismo lugar, por si no te arrepientes. Dice, no, ¿cómo crees arrepentirme yo? Es mi mayor sueño, ser una mariposa. Al día siguiente, el gusanito, bien preparado, hoy andaba listo. No le avisó ni a su papá ni a su mamá, a nadie, sino que solito llegó. Nuevamente la hormiguita le vuelve a preguntar, ¿estás seguro que, que quieres vivir esta aventura? Verás, mira, ¿ves aquella montaña altota de qué lado? Alta, alta, sí. Hay un árbol, de aquí se puede ver, pequeñísimo. Sí, claro. Ahí vive un abuelo. Es el abuelo Caracol. Él es muy sabio y sabe muchas cosas. Sí, claro, vamos, yo voy. Yo estoy dispuesto y puesto. Pues vámonos, ¿no? Empiezan a caminar, empiezan a bajar el cerro, al cerro, al cerro. Llegan a la orilla del río. Era un río caudaloso. Beben agua y ahí están viendo. ¿Y cómo vamos a cruzar? Oye, es tu hormiguita, ¿cómo vamos a cruzar este río caudaloso? Y en ese momento le dice, no te preocupes, hormiguita, no te preocupes, ya se me ocurrirá algo. De pronto llega un pájaro carpintero, ¿no? Bebe agua y para su sorpresa los voltea a ver. Ah, dice mi desayuno, es una hormiguita y un gusanito, ¿no? Se acerca con malicia hacia ellos y les dice, oigan amiguitos, ¿a dónde van? Porque andan solos, ¿eh? Andan muy lejos de donde es su hogar de ustedes. Dice, sí, la verdad que sí. Fíjate, señor pájaro, estamos en la aventura de que mi amiguito gusanito se quiere convertir en una gran mariposa. Ay, se empieza a reír a carcajadas también el pájaro carpintero. ¿Cómo son de tontos y cómo van a cruzar el río? Dígame. Y el gusanito interviene rapidito y le dice, justamente es por eso. Justamente por ello que ahorita yo te aviso. Ayúdanos. Mira, si nos ayudas a cruzar del otro lado y yo no me convierto en una mariposa, pues me comerás, mira. Yo te doy ese consentimiento. Ujú. Y si te conviertes en mariposa, bueno, ya no me comes. ¿Qué te parece el trato? Dice, nada más tú y la hormiguita que, no, no, la hormiguita no, tú y yo somos los que estamos haciendo este trato. De acuerdo.
Entonces, les dice, miren, déjeme decirle mis condiciones. Sí, sí. Se pone a pensar el pájaro carpintero, su ambición. Dice, bueno, si los cruzo van a tardar más para llegar hasta esa montaña. Y si yo les ayudo llevándolos hasta esa rama donde van, hasta ese árbol, agilizaré mi desayuno, mi comida o mi cena a la hora que yo me lo coma. Le dice, miren, vamos, les ofrezco otro trato mejor, mucho mejor al que ustedes me están dando. ¿Qué les parece si yo los llevo hasta ese lugar a donde van, a su destino? El gusanito, muy emocionado, dice, ¿en verdad nos llevarías hasta allá? Claro, ¿o no somos amigos? Sí, súbanse a mi espalda, ¿no? Pero agárrense bien, ¿eh? Se suben en la espalda del pajarito y empiezan a caminar, a volar, a volar. Llegan a la rama del lugar donde vive el abuelo caracol. Todos lo conocían, es un abuelo muy sabio. Y llegan, les dice, no se olviden del trato que hicimos, ¿eh? No se les olvide. No, 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 no se nos va a olvidar, amigo. ¿Eh? Tocan la puerta y sale el abuelito caracol. ¿Qué pasó? ¿Qué los trae por estos rumbos, hijitos? Dice, bueno, dice, la hormiguita se adelanta y le dice, bueno, abuelito, mire, mi amiguito, el gusanito, quiere convertirse en una gran mariposa. ¿Usted cree? Es posible, hijo, es posible. Y entonces, pues le dice la hormiguita al gusanito, adelante, vamos, dile tú. Pues con nervios la hormiguita, el gusanito le dice, abuelito, yo quiero ser una gran mariposa. Vengo dispuesto a trabajar lo que tenga que trabajar hasta lograr mi objetivo. Adelante, hijo. Claro que se puede. Se puede, hijo mío. Para empezar, si ya quieres, iniciamos ahora. Ahora mismo iniciamos. Perfecto. Júntame la telaraña que encuentres en este árbol. Júntame las varitas más pequeñas y yo te ayudaré a preparar el lodo para hacer este capullo donde tendrás que meterte para vivir esta metamorfosis. Ese sí, pasaron 2, 3, 4 días, 5 días. Ya habían hecho este capullito. Le dice, ahora métete. ¿No? Se mete en este capullito, lo sellan y le dice, adelante. Tienes que vencer el miedo, la duda, la ambición desmedida. Vámonos. Pasan los días y él ahí adentro, el gusanito está, tengo hambre, tengo frío, no veo si es de día o es de noche. Empieza. Más de pronto, siente como algo en su espalda empiezan a crecer, sus patitas empiezan a crecer más, ¿no? Y por la incomodidad empieza a moverse, ¿no? Empieza a moverse, hasta lograr abrir este capullo, ¿no? Empieza poco a poquito, lo va abriendo con todo este movimiento, pero lo que está haciendo es fortaleciendo sus alitas, pero también sus patitas. Se voltea y se asoma, pues ya era de día. La hormiguita estaba viendo cómo su amiguito el gusanito estaba ahí asomándose. Le dice, hormiguita, ¿estás aquí cerca? Le dice, sí, aquí estoy. Vamos, te estoy esperando. Dice, ya cambiaste mucho, te diste cuenta que tienes tus manitas. Y empieza el gusanito. Dice, cierto. Oh, tengo alas. Dice, sí. Y empieza a esforzarse a abrir más este capullo, ¿no? Haciendo mayor esfuerzo. De pronto, dice la mariposita, ¿y si no puedo volar?
Y si no son tan fuertes mis alas, y si en vez de volar caigo al suelo y me lastimo, en ese momento la hormiguita se molestó muchísimo y le dice, nada más por eso te traje aquí. Venimos desde lejos para que ahora tengas miedo. Dime, ¿te vas a defraudar tú mismo? Y el gusanito dice, sí, pero tengo miedo. ¿Qué te dijo el abuelo? Vence el miedo, la duda y la ambición desmedida. Son enfermedades que te paralizan, que no te dejan volar. ¿De acuerdo? Se tira con miedo, empieza a mover sus alitas. Alegrías y sonrisas empezaron a salir de su boca, de su rostro, de esta mariposita. Para la sorpresa, empieza a volar libre, grita, sube, ríe. Pero a lo lejos estaba el pájaro carpintero, dice, esa voz lo recuerdo, esa voz lo recuerdo, es del gusanito. Ahorita voy para allá, ¿no? Entonces, le dice la mariposita a la hormiguita, le dice, súbete a mi espalda, ven, vamos a dar una vuelta, un vuelo alto. Se sube hasta lo alto, vienen risas y risas. Aterrizan nuevamente en la casa del abuelito caracol y pues el abuelito le dice, ya lograste tu objetivo, el pago que me debes de dar es ahora lo que yo te enseñé. Mi mejor pago va a ser que tú enseñes a los demás a lograr sus objetivos, ¿no? Y le dice, bueno, abuelo, estoy en deuda con usted, lo visitaré frecuentemente porque voy a tener muchas dudas. Le dice, adelante, adelante, ¿no? Y llega entonces el pájaro carpintero, dice, a ver, ¿dónde está ese gusano? ¿Dónde está ese gusano que me lo voy a devorar? La mariposita empieza a reírse carcajadas, le dice, el gusanito ya murió. Ahora, aquí está una gran mariposa. ¿En verdad? Le dice, sí, lo lograste. Así es. Bueno, a partir de ahora te reconozco que eres muy valiente, gusanito, que eres muy atrevido. Tendrás mi protección. Mientras yo viva, te protegeré. No te preocupes, solo tienes que llamarme. Yo ahí estaré para cuidarte. ¿De acuerdo? Dice la hormiguita, bueno, gusanito, perdón, mariposita. Llegó el momento de la verdad. Tenemos que regresar a casa. Pues vámonos, ¿no? Empiezan a volar. De pronto, en Gusanolandia, donde vivían muchos gusanitos, la mayoría empieza a ver allá en el cielo como una mariposa de alas anchas, de colores, iba aterrizando, va aterrizando. La mamá y el papá gusano se le quedan viendo el rostro de la mariposa. Le dice, mujer, mujer, ese rostro yo lo conozco, ese rostro yo lo he visto, no sé dónde. Y la mamá le dice, pues es nuestro hijo, es nuestro hijo. Y los dos se ponen a llorar de emoción, ¿no? Llega el gusanito y extiende sus alas, lo rodean todos los gusanitos y le dicen, ¿y tú quién eres? Sus primos le dicen, ¿tú quién eres? Yo el gusanito que no creyeron en mí. De pronto se acerca la mamá gusano, el papá gusano, abrazan y juntos se ponen a llorar. Le dicen al gusanito, discúlpanos, hijo, nunca creímos en ti, nunca creímos en tus sueños, pero ahora sabemos que eres grande, que eres muy valiente. Le dice el gusanito, no hay nada que perdonar, papá. Yo sé que también a ustedes les enseñaron solamente a ser gusano, jamás les enseñaron a ser diferente. Y bueno, aquí me tienen, ¿no? Así les dijo.
Ya en la tarde, en ese día todos le preguntaban cómo le hizo, a dónde fueron, ¿no? Ya en la tarde se reunieron el consejo de ancianos de los abuelos gusanos y le decían, te admiramos y te respetamos porque no te has ganado nuestro respeto. A partir de ahora te vamos a nombrar el maestro de este pueblo de gusanos. Tú les enseñarás a cada gusanito a lograr sus objetivos. Dice la mariposita, para mí es un honor que yo sea el maestro de la comunidad, ¿no? Y a partir de entonces, este gusano, este ahora mariposa, empezó a enseñarles a todos a lograr sus objetivos, a lograr lo que quieren en la vida, a no abandonar sus sueños, porque si tenemos un sueño tenemos que perseguirlo, trabajarlo. Nos va a costar lágrimas, sí, nos va a costar dolor, desesperación como el gusanito, pero tarde o temprano tendremos nuestra recompensa. Así pues, yo les digo a ustedes que es bueno lograr nuestros objetivos y seguir adelante trabajando en este camino. Con esto, la enseñanza que ustedes hayan aprendido de estos pequeños relatos, escríbanos en el chat, en los comentarios, ¿sí? ¿Qué relatos les gustaría que se les presente? ¿De nahuales? ¿De miedo? ¿De aventuras como del gusanito para aprender? Esa es la característica de cómo nos cuentan los relatos nuestros abuelos. Siempre que nos cuentan un relato, nos enseñan cómo vivir en la vida, con valentía, con amor, con honor, pero sobre todo venciendo al miedo, a la duda y a la ambición desmedida, que son enfermedades que contaminan nuestro espíritu nahual. Nos vemos en otra transmisión el día de mañana con otros nuevos relatos. A las 5:30 es la cita para que podamos vernos en este mismo canal. Suscríbanse, denle like, compartan para que estos relatos llegue a más gente y no se pierda esta sabiduría de nuestros ancestros. Timuitasque oxetonali, namechtlazotla. Nos vemos otro día. Los amo, los estimo. Otro día será para contar nuevos relatos. Tlazocamati no igniwa. Les agradezco, hermanitos.